Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso de Electrónica 1. En la clase virtual de hoy vamos a continuar con el tema de amplificadores de tensión con transistores FET en este caso. Vamos a comenzar a realizar el mismo análisis que hemos estado haciendo para el BJT en clases anteriores, pero ahora considerando el transistor de efecto de campo. Entonces vamos a tener un circuito de polarización como el que habíamos visto en clases anteriores para el transistor de efecto de campo. La única diferencia es que ahora vamos a incluir los capacitores de acoplamiento C1 y C3, el capacitor de desacoplo C2 y vamos a colocar también la fuente de señal junto con la resistencia de carga a la salida. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también que analizar este circuito para poder encontrar expresiones que nos permitan conocer cuál sería la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de tensión del amplificador. Recuerden que lo que nosotros realmente queremos es poder aplicar una señal de baja amplitud a la entrada, a la compuerta del transistor y poder obtener a la salida, en el drenaje, una tensión o una señal de tensión cuya amplitud sea mayor, es decir, una señal amplificada. Lo que podría ocurrir, al igual que en los transistores, en los amplificadores con transistores BJT, es que la señal de salida nos aparezca desfasada 180 grados o eventualmente invertida, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos. Nuevamente, igual que en el caso anterior, la energía adicional que nosotros le estamos brindando a la señal de salida proviene de la fuente, en este caso VDD, que es la fuente de corriente directa que está alimentando nuestro circuito de polarización. ¿De acuerdo? Entonces, en los amplificadores que están basados en transistores de efecto de campo, nosotros vamos a poderlos aplicar en situaciones donde normalmente se requiere una alta o muy alta impedancia de entrada. Esa es una de las principales características de los amplificadores con transistores FET y que, digamos, los vuelve mejores opciones para este tipo de tareas que los amplificadores con BJT. Cuando ocupamos una alta impedancia de entrada y un bajo nivel de ruido, entonces normalmente preferimos utilizar transistores de efecto de campo. Por lo tanto, son muy comunes en circuitos de telecomunicaciones y actualmente también en muchos sistemas de sonido, precisamente por su bajo nivel de ruido. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el comportamiento del circuito básicamente como lo representan estas dos gráficas. Recuerden que acá, en el caso de un transistor FET de canal N, nosotros tenemos la curva de transferencia en el tercer cuadrante, ¿verdad? En la parte negativa para VGS y parte positiva para la corriente de drenaje. Y el circuito de polarización en corriente directa nos va a definir un punto de operación, un punto Q. Ese punto Q está formado por una corriente de drenaje en el punto de operación o de reposo y de una tensión VGSQ, que es la tensión VGS de reposo. Ese punto Q también lo podemos observar sobre la recta de carga del transistor, ¿verdad? En esa recta de carga el punto Q va a estar definido nuevamente por las características del circuito en corriente directa, pero al nosotros aplicar una tensión alterna en la compuerta, entonces vamos a hacer variar la tensión compuerta fuente. Por lo tanto, el punto Q se va a empezar a desplazar hacia arriba y hacia abajo sobre la recta de carga. Esa variación me ocasiona una variación más significativa en la corriente de drenaje, que es la que vemos acá, y esa variación en la corriente de drenaje nos causa una variación en la tensión drenaje fuente. Por lo tanto, esta señal que tenemos acá sería la señal amplificada de tensión correspondiente a esta señal alterna que tenía una amplitud mucho menor. Entonces, así es como logramos amplificar una señal con un transistor JFET o con un transistor MOSFET, cualquier transistor de efecto de campo. En el caso de los transistores BJT, nosotros hablamos de que beta era una variable que nos permitía a nosotros, o un parámetro que nos permitía a nosotros vincular la etapa de salida con la etapa de entrada.
En el caso de los transistores FET, lo que vamos a tener en lugar de beta es el parámetro que se conoce como transconductancia y que nosotros representamos como G sub m. La transconductancia del FET nos indica a nosotros qué tanto control nosotros tenemos sobre la corriente de drenaje a partir de la tensión VGS. Recuerden que VGS es, en el caso del FET, la variable controladora e ID es la variable controlada. Entonces, la transconductancia va a ser análoga a lo que es beta para el transistor BJT. Solo que en el transistor JFET o en el transistor MOSFET, vamos a tener G sub m. Para transistores JFET y transistores de MOSFET, o sea MOSFET decrementales o de empobrecimiento, nosotros calculamos la transconductancia G sub m como el cambio de la corriente de drenaje sobre el cambio en la tensión VGS. Y eso lo podemos aproximar como G sub m por 1 menos VGS sobre VGS de corte. Recuerden que tanto el MOSFET, el DMOSFET como el JFET presentan estos parámetros, sobre todo VGS de corte. El parámetro G sub M0 nosotros lo podemos asociar o lo podemos aproximar como 2 veces la corriente IDSS sobre la magnitud de VGS de corte. En algunos casos, algunos fabricantes en sus hojas de datos nos van a indicar un valor promedio para G sub M en la forma de un parámetro que ellos van a llamar Y sub FS. Entonces, Y sub FS en la hoja de fabricantes equivale a la transconductancia del FET. ¿Ok? Si no tenemos ese parámetro, pues entonces aproximamos la transconductancia con estas dos relaciones que tenemos acá. Para el caso del eMOSFET o el MOSFET incremental o de enriquecimiento, nosotros calcularíamos la transconductancia G sub m de esta manera. Básicamente sería 2K por VGS menos VGS de umbral. Y también si tenemos acceso a las hojas de datos del fabricante y si el fabricante nos brinda el parámetro Y sub FS, nosotros podríamos tomar ese valor como transconductancia para el eMOSFET. De acuerdo, entonces ya ahora que tenemos esos parámetros definidos, vamos a presentar lo que es el modelo equivalente al transistor FET en corriente alterna. Noten que también vamos a representar al FET como básicamente como una caja que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida. El puerto de entrada coincide con las terminales G de compuerta y S de fuente, mientras que el puerto de salida coincide con las terminales D, que es el drenaje, con S, que es la fuente. Y en el medio lo que tenemos es esto. Es un modelo un poco más simple en relación con el modelo que vimos para el transistor BJT. Sin embargo, noten que la alta impedancia de entrada del transistor FET o de efecto de campo, nosotros lo modelamos en nuestro circuito equivalente como un circuito abierto, básicamente. Entre compuerta y fuente lo único que vamos a tener es una tensión, que sería la tensión alterna VGS. Esa tensión me controla asimismo la fuente de corriente controlada que tenemos a la salida, que es G sub m por VGS. Entonces recuerden que ahora la variable que nos está representando la conexión entre el circuito de entrada y el circuito de salida es VGS. Y la constante de amplificación de esa corriente o la ganancia que tenemos acá sería G sub m. La resistencia RD sería la resistencia interna de drenaje del transistor FET, que normalmente es un valor también bastante alto y que luego vamos a ver cómo es que nos lo indica el fabricante en sus hojas de datos. De acuerdo, entonces esa impedancia de salida del transistor FET se denota como R sub D, como ya vimos, y se define básicamente como el cociente del cambio de la tensión VDS entre el cambio de la corriente de drenaje. Entonces sería esta relación que tenemos acá. Y esta relación también la podemos escribir como 1 sobre YOS. Y YOS es un parámetro que a nosotros nos da el fabricante y que normalmente se mide en microsiemens
o que se mide también en micromos, ¿verdad? Recuerden que mho es una unidad de conductancia y básicamente YoS es una conductancia, de tal manera que el inverso de esa conductancia es una impedancia. ¿De acuerdo? Entonces RD la podemos calcular como 1 sobre YoS, donde YoS es un parámetro que nos lo indica el fabricante del transistor. Ahora, entonces, ¿en qué consiste el análisis de un circuito amplificador con transistor de efecto de campo? Básicamente consiste de las dos mismas etapas que nosotros vimos para el BJT. En el primer caso vamos a tener un análisis en corriente directa, que es donde básicamente lo que queremos es conocer cuál es el punto de operación del dispositivo, a partir de los parámetros que nos están dando y de la red de polarización en la que el transistor se encuentra. Posteriormente, también podemos utilizar la curva de transferencia del dispositivo, que es la ecuación de Shockley en el caso de los JFETs y de los DMOSFET. La ecuación es diferente para el MOSFET, ya nosotros lo vimos. Y al superponer esa curva con la recta de carga que nosotros podemos obtener a partir de la definición de VGS, estaríamos encontrando el punto de operación como el punto de intersección entre las dos gráficas. ¿De acuerdo? Ahora, en el análisis de corriente alterna, nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento que nosotros realizamos para el transistor BJT. Tenemos nuestra red original, que incluye pues todos los dispositivos, y lo que vamos a hacer es pasar ese circuito a un equivalente en corriente alterna. Para ello, tenemos que apagar las fuentes, todas las fuentes que estén definidas en corriente directa, tanto fuentes de corriente como fuentes de tensión. Los capacitores los sustituiríamos por cortocircuitos, por lo tanto, vean que si tenemos capacitor de desacoplo, pues ese capacitor en este caso me cancela o me anula la resistencia de fuente en el circuito equivalente de corriente alterna. Y una vez que tenemos este circuito en corriente alterna definido, pues entonces ya podemos empezar a trabajar con él para sustituir el modelo equivalente del transistor JFET o del transistor MOSFET por su modelo equivalente y calcular obviamente la transconductancia del dispositivo. ¿Ok? Y ahí ya podríamos entonces trabajar para encontrar expresiones para la impedancia de entrada, para la impedancia de salida y para la ganancia de tensión del amplificador, básicamente. Entonces vamos a pasar a la pizarra nuevamente para comentar este asunto del paso del circuito original al equivalente en corriente alterna en más detalle. De acuerdo, entonces vamos a comenzar el análisis con el circuito básico, igual que hicimos con el transistor BJT, en el cual no tenemos todavía ni la fuente de entrada conectada, ni tampoco la resistencia de carga conectada a la salida. Y vamos a obtener entonces cuál es el circuito equivalente en corriente alterna para este dispositivo. En corriente alterna nosotros estaríamos encontrando básicamente cuál es el punto de operación. En el caso de los transistores FET, el punto de operación está formado por la tensión VGSQ y por la corriente IDQ. Ese punto de operación a nosotros nos permite calcular la transconductancia del transistor de efecto de campo. ¿Ok? Y esta G sub m es el parámetro que a nosotros nos permite completar el modelo de corriente alterna para el transistor. Entonces, ya con el punto de operación podemos migrar hacia el circuito equivalente de corriente alterna,
Por lo tanto, vamos a colocar en cortocircuito los capacitores, los 3 capacitores, y vamos a reemplazar posteriormente al transistor por su modelo equivalente. Y apagamos también todas las fuentes de corriente directa. De acuerdo, entonces si nosotros apagamos las fuentes y tomamos cortocircuitos en vez de los capacitores, nosotros pasaríamos al siguiente diagrama. Nos quedaría este diagrama que tenemos acá equivalente. Recuerden que nuevamente la resistencia de fuente desaparece por acción del capacitor de desacople. Ok, entonces voy a marcarlo acá en rojo para indicar pues que la resistencia de fuente en realidad desapareció. Perfecto, y una vez que tenemos el circuito de esa forma, entonces podemos tomar el modelo equivalente en corriente alterna para el transistor de efecto de campo y sustituirlo en el diagrama. De tal forma que entonces vamos a tomar el modelo equivalente en corriente alterna para el transistor JFET en este caso y vamos a sustituirlo en el circuito original. Entonces tenemos a R1 en paralelo con R2. Aquí tenemos la terminal de la tensión de entrada VI. Ahora, aquí vamos a tener la compuerta, aquí vamos a tener la fuente y aquí vamos a tener el drenaje.
Entre compuerta y fuente, ahora lo que tenemos es la unión compuerta-fuente, que es un circuito abierto en el circuito equivalente. Y después, entre fuente y drenaje, lo que vamos a tener es la fuente controlada de presión. Sería ese circuito que tenemos allá. Esta es la compuerta, esta terminal de acá es la fuente y esta terminal de acá es el drenaje. Bueno, de hecho está hacia afuera más bien. De tal manera que entonces entre compuerta y fuente lo que tenemos es un circuito abierto, es este circuito que está acá, no hay prácticamente flujo de corriente ingresando por la compuerta como ya nosotros sabemos, y entre fuente y drenaje lo que tenemos es la fuente de corriente controlada cuya magnitud es G sub M por VGS. Tenemos la resistencia interna de drenaje y tenemos la resistencia de drenaje externa. Vean que la terminal de fuente está conectada a tierra en el circuito original y aquí por ende también la tenemos conectada a tierra. Entre compuerta y fuente nosotros tenemos la tensión compuerta-fuente. Y esa tensión compuerta-fuente es la que me controla a la fuente controlada de corriente del otro lado. Ok, entonces, esta que tenemos acá sería el circuito equivalente en corriente alterna. Para nuestro amplificador original, y a partir de este circuito ya podemos entonces nosotros calcular impedancias de entrada e impedancia de salida fácilmente. ¿Quién sería en este caso la impedancia de entrada? La impedancia de entrada sería la impedancia que nosotros veríamos desde afuera del amplificador hacia adentro del circuito. Esa sería la impedancia de entrada. Y la impedancia de salida la veríamos aquí desde la salida, desde el puerto de salida del amplificador hacia adentro del circuito. Y vean que ya las podemos calcular en ambos casos para esta configuración que estamos viendo. La impedancia de entrada ZI sería en este caso R1 en paralelo con R2, simplemente R1 en paralelo con R2. Ahora, ¿por qué es que decimos nosotros que los amplificadores con transistor de efecto de campo tienen una alta impedancia de entrada? Porque nosotros podemos escoger los valores de estas resistencias normalmente, podemos escoger el rango de valores en el que ellas van a estar. Si nosotros escogemos resistencias altas en el rango, en el orden de los mega ohms, la impedancia de entrada va a ser simplemente el paralelo de ambas. Por lo tanto, si ambas son resistencias grandes, el paralelo normalmente va a ser una resistencia grande. El problema que teníamos con el BJT es que aquí entre base
y emisor nos aparecía una tercera resistencia que normalmente era beta veces la resistencia interna del emisor. Si la resistencia interna del emisor es un valor pequeño, aunque lo multipliquemos por beta, nos va a dar un valor que no va a andar en el orden de los mega ohms. Por lo tanto, esa resistencia pequeña entre base y emisor hace que toda la impedancia de entrada del amplificador se reduzca significativamente. Mientras que en el caso del transistor FET, esa resistencia no está. Lo que tenemos es un circuito abierto entre compuerta y fuente. Por lo tanto, la impedancia de entrada se mantiene como R1 en paralelo con R2. Y de esa forma, si R1 y R2 son altas, el paralelo de ambas también va a ser un número alto. Por lo tanto, vamos a tener una mayor impedancia de entrada. ¿De acuerdo? Esa sería la impedancia de entrada del circuito. Ahora, ¿quién sería la impedancia de salida del circuito? La impedancia de salida del circuito, que es ZO, viene siendo nada más el paralelo de RD con la resistencia interna del drenaje. ¿Ok? Y calcularíamos RD con el parámetro de conductancia que nos dé el fabricante, YOS, y RD sería la resistencia de drenaje que tenemos en el circuito original. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos impedancia de entrada e impedancia de salida para nuestro circuito original, y vamos a continuar entonces con la ganancia de tensión. De acuerdo, entonces ahora encontremos cuál sería la ganancia de tensión de este amplificador que tenemos acá. La ganancia de tensión nosotros la definimos como AVL, y es la relación que hay entre la tensión de salida entre la tensión de entrada. ¿Ok? VO entre VI. Entonces ahora necesitamos ver quién es VO y quién es VI en nuestro circuito de acá. Muy bien, entonces yo voy a hacer el siguiente acomodo. Ok, tenemos ese circuito que está acá. En esta parte de acá yo tengo a VI, y en aquel puerto de allá tengo a VO. Y vean que reduje el paralelo de RD con RD a una única resistencia. Entonces, en ese circuito que tenemos acá, noten que la tensión VI sería la tensión entre este nodo y tierra, pero esa misma tensión VI yo la puedo ver acá, porque VGS es la tensión entre este nodo, que es el mismo nodo superior de VI, entre el nodo de fuente que está conectado a tierra en este caso, que es el mismo nodo que yo tengo acá. Por lo tanto, VI y VGS vienen siendo básicamente lo mismo.
VI es igual a VGS. Y ahora, ¿qué tenemos en la parte de salida con respecto a VO? Esta fuente de corriente, al igual que en el caso de los transistores BJT, yo la podría representar de esta otra manera. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. Ambos nodos están conectados a tierra. Por lo tanto, esta corriente es la corriente que fluye en esta dirección a través de la resistencia equivalente RD en paralelo con RD. Por lo tanto, la corriente de la fuente controlada me establece una tensión en la resistencia RD en paralelo con RD, cuya polaridad tiene que ser esa. Es positiva en el nodo inferior con respecto a la terminal negativa, que sería la terminal superior. Sin embargo, V0 es la misma tensión que yo veo en la resistencia RD en paralelo con RD, igual que como hicimos en el caso de los transistores BJT. De tal manera que la salida, o la tensión de salida VO, vendría siendo menos, porque la tensión VO tiene la polaridad opuesta a la polaridad real de la tensión de salida. Es decir, la tensión en la resistencia equivalente RD en paralelo con RD. Por lo tanto, yo coloco un menos. Y esa tensión tiene que ser, por ley de Ohm, corriente multiplicada por resistencia. Por lo tanto, mi tensión de salida VO sería menos G sub M por VGS por el paralelo que existe entre RD con RD. Perfecto, tengo tensión de salida, tensión de entrada, puedo venir a mi fórmula de ganancia y puedo colocar una encima de la otra. VO sería menos G sub M por VGS por RD en paralelo con RD. Esa sería la tensión de salida. Y la tensión de entrada vendría siendo G sub M, G sub V sub GS, VGS. Y noten que entonces la variable de corriente alterna en este caso se cancela. Y mi ganancia se reduce a menos G sub M por RD en paralelo con RD. Y esta sería entonces la ganancia de tensión del amplificador. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos impedancia de entrada, impedancia de salida y tenemos ganancia de tensión para ese amplificador en particular. ¿De acuerdo? Vean que la ganancia depende de la transconductancia del dispositivo, que está definida en el análisis de corriente directa, y depende de la resistencia interna del transistor en el drenaje, y depende del valor que nosotros usemos de RD en el circuito de polarización. Esas tres cantidades me definen a mí la ganancia a su VL de un amplificador de este tipo con transistor FET. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. De acuerdo, entonces vean acá en la ilustración donde tenemos el mismo circuito equivalente al que llegamos ahora en el análisis en la pizarra. Noten que en nuestro caso la fuente quedó conectada a tierra debido a la presencia del capacitor de desacoplo en el circuito original. Por lo tanto, la resistencia de fuente quedó en cortocircuito y desapareció del análisis en corriente alterna. Nos quedó claramente definida la etapa de entrada con la etapa de salida. Por lo tanto, fue fácil encontrar una relación para la impedancia de entrada, que en nuestro caso es R1 en paralelo con R2. Si hubiéramos tenido una única resistencia de compuerta, pues esa hubiera sido la impedancia de entrada.
Recuerden, muy importante, la posición de la tensión VGS, que siempre está entre compuerta, entre la terminal de compuerta y la terminal de fuente, que en este caso es tierra. La impedancia de salida, o ZO, es RD en paralelo con RD, minúscula, ¿verdad? Y si nosotros encontramos la ganancia de tensión, como hicimos hace un momento, encontraríamos la relación entre la tensión de salida entre la tensión de entrada, donde lo que se quiere es normalmente escribir la tensión de salida en términos de las variables de mi circuito equivalente en corriente alterna, y lo mismo así haríamos con la tensión de entrada. En este caso la tensión de entrada, como dijimos, es VGS, y la tensión de salida es menos G sub M por VGS, que es esta corriente, multiplicada por la resistencia equivalente RD en paralelo con RD. Una vez que cancelamos los términos de corriente alterna, nos queda una ganancia únicamente en términos de la transconductancia del dispositivo y de la resistencia de drenaje interna y externa del dispositivo. Ok, el signo menos, como dijimos en el caso de los transistores BJT, lo único que representa es que existe un desfase de 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Por lo tanto, la salida está invertida con respecto a la tensión de entrada. Hay un desfase de 180 grados. De acuerdo, entonces vamos a pasar a resolver este ejercicio de práctica en el que tenemos un circuito amplificador con transistor JFET y tenemos un circuito de polarización por divisor de tensión. La fuente VDD en este caso es de 20 volts. Tenemos R1 de 82 megaohms, R2 de 11 megaohms, RD son 2 kiloohms y RS son 610 ohms. Tenemos los capacitores de acoplamiento C1 y C2 y tenemos el capacitor de desacoplo C3. Entonces, en este ejercicio lo que nos piden es determinar la impedancia de entrada ZI, impedancia de salida ZO y la tensión de salida VO, esta que tenemos acá, si la tensión de entrada VI son 20 milivolts seno de omega T. Nos están dando también que el transistor en particular tiene una corriente IDSS de 12 miliamperes, VGS de corte de menos 3 volts y la resistencia interna de drenaje RD son 100 kiloohms. Entonces vamos a pasar a la pizarra para resolver este ejercicio. De acuerdo, entonces aquí tenemos el ejercicio nuevamente planteado y lo que vamos a hacer es encontrar entonces cuál es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la tensión de salida si la tensión de entrada es 20 milivolts seno de omega T. Ok, el primer paso es poder analizar el circuito en corriente directa para poder encontrar el punto de operación. Una vez con el punto de operación podríamos calcular la transconductancia del dispositivo y ya podríamos movernos hacia la parte de corriente alterna. Bien, entonces en el análisis de corriente directa vamos a asumir que los capacitores son más bien circuitos abiertos y por lo tanto me aíslan completamente el circuito a las fuentes únicamente de corriente directa. Ok, entonces el capacitor de desacoplo desaparece y los dos capacitores de acoplamiento también desaparecen. Y me queda únicamente el siguiente circuito.
¿Ok? Entonces simplemente sería este circuito de polarización y tenemos la resistencia de fuente. La tensión VGS la vamos a tener acá. Uso mayúsculas porque ahora estamos en el análisis de corriente directa. Aquí tendríamos la corriente de drenaje y aquí tendríamos la corriente de fuente. Sabemos que la corriente de compuerta es aproximadamente de 0 amperes y pasamos entonces a encontrar el punto de operación. Como no nos están dando información de ninguna tensión en la malla de salida ni de ningún valor en la malla de entrada, entonces sabemos que tenemos que utilizar el análisis de recta de carga para poder encontrar el punto de operación. Entonces vamos a tener que aplicar, sea gráficamente o analíticamente, el análisis por recta de carga para encontrar el punto Q. Entonces, ¿qué ocupamos para realizar el análisis por recta de carga? Necesitamos plantear la ecuación de la recta de carga. Entonces sería partimos de que VGS es igual a VG menos VS y vamos a ir a buscar quiénes son VG y quiénes son VS. Nosotros sabemos que VS es la tensión que hay entre la terminal de fuente y tierra, mientras que VG sería la tensión que veríamos entre la terminal de compuerta y tierra. VS en este caso vendría siendo la tensión en RS. Si la corriente IS tiene esa dirección, la polaridad de la tensión en RS debería tener esa orientación. Por lo tanto, nosotros tenemos que partiendo de este nodo en esta dirección tendríamos que menos VS más VNRS es igual a 0. Estamos conectados a tierra por acá, entonces VS se hace igual a VNRS, o sea a RS por IS, y nosotros sabemos que IS es igual a ID, por lo tanto VS sería RS por ID. Y ahí tenemos la tensión de fuente. La tensión de compuerta en este caso, dado que la resistencia R2 está conectada a tierra, viene siendo la misma tensión en R2. Es la misma tensión en R2. Y dado que la corriente de compuerta es 0, nosotros podríamos armar acá un divisor de tensión para encontrar VG. Nos quedaría ese circuito de esa manera. Por lo tanto, VG
sería 20 multiplicado por R2 entre R1 más R2. O sea, VG sería 20 por 20 por 11 megaohms entre 82 megaohms más 11 megaohms. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Sería 20 multiplicado por 11 entre 82 más 11. Nos da 2,36 volts. De acuerdo. Entonces ahora volvemos a la ecuación de la recta de carga y planteamos la ecuación final. Entonces vamos despejando para la corriente ID y nos quedaría que ID y nos quedaría que ID es menos 1 sobre RS entre, bueno, multiplicado por VGS más VG entre RS. Y dados los valores de RS y de VGS, obtenemos la ecuación de la recta de carga. A esto pues le vamos a sumar la ecuación de la curva de transferencia. La curva de transferencia nosotros la podemos encontrar puesto que tenemos IDSS y tenemos VGS de corte. Entonces, esa ecuación sería ID igual a IDSS sería IDSS multiplicado por 1 menos VGS entre VGS de corte elevado al cuadrado. Entonces, ahora graficando ambas vamos a encontrar el punto de operación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a MATLAB para graficar ambas funciones y encontrar el punto de operación del transistor. Listo, entonces ya me vine para acá, para el MATLAB, y ya tengo abierto la
el archivo transcurve JFET, ¿verdad? Ya acomodé el valor de la corriente IDSS en 12 miliamperes, VGS de cortes de -3, VG nos dio 2,36 y la resistencia de fuente es de 610 ohms. Luego voy a ir a chequear la recta de carga para la tensión negativa, que es la que nosotros tenemos en este momento. La recta de carga es ID igual a -1 sobre RS, que es la que nosotros obtuvimos por VGS más VG sobre RS, y la vamos a multiplicar por 1000 para verla en miliamperes. Entonces la recta de carga coincide con la que nosotros obtuvimos en el análisis y ya los valores para la curva de transferencia están listos. De tal manera que entonces voy a ejecutar el script y vamos a ver el resultado. Ok, vean que la curva de transferencia está en la parte negativa de VGS, como era de esperar para un transistor JFET de canal N. Y aquí tenemos la recta de carga ya trazada también. El punto de operación está en la intersección y en nuestro caso estaría como en -0.97 volts para VGS y 5,46 miliamperes para la corriente de drenaje. Ok, entonces ya aquí tenemos el punto de operación encontrado del transistor gráficamente, y ahora vamos a volver a la pizarra para terminar el ejercicio en el análisis de corriente alterna. Ok, entonces ya ahora que tenemos el punto de operación del transistor, vamos a pasar a calcular lo que es la transconductancia del dispositivo. Entonces vamos a calcular primero G sub M0, porque no la tenemos de la hoja de datos del fabricante, sino que la vamos a obtener entonces a partir del punto de operación y de los valores que tengamos nosotros de IDSS y de VGS de corte. Entonces GM0 sería 2 veces IDSS entre el valor absoluto de VGS de corte. Por lo tanto, G sub M0 sería sería 2 veces 12 miliamperes entre el valor absoluto de -3, que sería 3, sería de 8 milisiemens. Ahora, esa transconductancia inicial la podemos utilizar para calcular la transconductancia del dispositivo total. Que sería G sub M, sería G sub M0 por 1 menos VGS entre VGS de corte. Este VGS es en realidad VGSQ, ¿verdad? En el punto de operación. De tal manera que entonces tenemos que tener cuidado con los signos a la hora de evaluar esta relación.
entonces tendríamos esta relación, sería 1 menos 0.97, que es VGSQ, entre menos 3, que es VGS de corte, y entonces la transconductancia del transistor JFET en este caso sería de 5,4 milisiemens. De tal forma que entonces ya podemos pasar a establecer quién sería el circuito equivalente del transistor JFET en este caso, y poder entonces encontrar el circuito equivalente en corriente alterna de ese transistor o de ese amplificador, perdón. Entonces vamos a pasar al análisis de corriente alterna. Por lo tanto, los capacitores pasan a ser cortocircuitos y las fuentes en corriente directa pasan a quedar apagadas. Entonces de esta manera nosotros habíamos llegado a la conclusión de que el circuito en corriente alterna quedaba de esa manera. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar el transistor JFET por su modelo equivalente. Nos quedaría entonces de esa manera, ¿verdad? Ese sería el circuito equivalente para el amplificador que nosotros tenemos. Entonces ya podemos calcular los primeros valores, que serían ZI y ZO, que son la impedancia de entrada y la impedancia de salida.
que nosotros dijimos que ZI era el paralelo de R1 con R2, simplemente, ¿verdad? Porque de este lado tenemos un circuito abierto. Entonces serían 82 megaohms en paralelo con 11 megaohms. Entonces vamos a tener una impedancia de entrada pues bastante alta. Sería de 9.7 megaohms. Y ahí tendríamos la impedancia de entrada del amplificador FET, en este caso. Ahora, ¿quién sería la impedancia de salida? Sería en este caso ZO, que para nosotros es entonces el paralelo de RD con RD. Ok, entonces RD nos lo están dando acá en el problema. RD de drenaje ya la tenemos, que es de 2K, por lo tanto ZO sería el paralelo de ambas, y la impedancia de salida va a ser entonces la siguiente. Sería de 1.96 kiloohms. Y ese sería entonces el valor de la impedancia de salida del amplificador. Ok, entonces ya tenemos ZI, tenemos ZO, y ahora nos falta nada más calcular la tensión de salida dada esta tensión de entrada. Sin embargo, para poder encontrar la tensión de salida a partir de la tensión de entrada, ocupamos calcular la ganancia de tensión de este amplificador. Entonces, en la siguiente parte lo que vamos a hacer es encontrar precisamente la ganancia de tensión para entonces poder encontrar la tensión de salida. De acuerdo, entonces ya tenemos impedancia de salida, impedancia de entrada y tenemos la transconductancia. Ahora lo que tenemos que hacer es nada más encontrar la tensión de salida a partir de la tensión de entrada. Entonces voy a colocar correctamente la tensión de entrada y la tensión de salida en el circuito equivalente. Ahí las tenemos. Y ahora pues entonces ya podemos calcular quién sería la ganancia de tensión. La ganancia de tensión es la tensión de salida entre la tensión de entrada. Vemos que la tensión de entrada es esta tensión que está acá, que es la tensión en R1 y en R2, que también viene siendo la tensión VGS. ¿Ok? Y la tensión de salida, nosotros habíamos dicho que era básicamente esta corriente que fluye por el paralelo de RD con RD y fluye en la dirección contraria a la que debería de tener para que la polaridad de VO tenga los signos que están indicados.
¿Ok? Entonces, ¿quién sería VO? VO sería menos G sub M por VGS por RD paralelo con RD. Ajá. De tal forma que entonces la ganancia sería menos G sub M por VGS por RD paralelo con RD dividido entre VGS, que es la tensión de entrada. Cancelamos las variables de corriente alterna y nos queda que la ganancia sería menos G sub M por RD en paralelo con RD. Y ya tenemos todos los valores para encontrar esa ganancia. Entonces sería 5,4 milisiemens por el paralelo de 100 kilo ohms y de 2 kilo ohms, ¿verdad? Que es RD. Por lo que entonces la ganancia de tensión sería de 10,59. Esa sería entonces la ganancia de este circuito amplificador de tensión. Es una ganancia pues de 10,6 básicamente. Los amplificadores FET en su mayoría tienen ganancias menores a las ganancias que se pueden obtener con transistores BJT. Sin embargo, tienen la gran ventaja de poseer impedancias de entrada mucho más altas. Entonces, ya con esta ganancia podríamos ver cuál es la tensión de salida para esta tensión de entrada. Entonces, si la tensión de entrada es de 20 milivolts seno de omega t, entonces la tensión de salida tiene que ser AVL por VI, ¿verdad? Despejando de esta ecuación de acá. Entonces, ya ahora que tenemos la ganancia, podemos calcular la tensión de salida. Únicamente multiplicamos su amplitud o la amplitud de la señal de entrada por la ganancia de tensión. Entonces sería entonces una tensión de salida de 0.21 volts seno de omega t. ¿Ok? Y se me olvidó el menos para indicar la inversión de fase, de tal manera que si nosotros teníamos una tensión de entrada de 20 milivolts seno de omega t,
la señal que ahora vamos a obtener a la salida es 10 veces esa amplitud y va a estar desfasada 180 grados. Entonces va a ser algo similar a eso, donde esta amplitud ahora es de 210 milivolts. Y hay una ganancia, digamos, de 10.6 en el amplificador con inversión de fase. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí tenemos pues el cálculo de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de tensión y la tensión de salida a partir de la tensión de entrada. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. De acuerdo, entonces de la misma manera en la que lo hicimos cuando estudiamos los amplificadores con transistor BJT, vamos a ver en el caso de los transistores FET cuáles son los efectos de la fuente de señal y de la resistencia de carga cuando conectamos estas etapas también al circuito amplificador. Cuando se incluyen la fuente de señal de entrada y la resistencia de carga, el circuito de corriente alterna va a cambiar y tenemos que incluir ahora entonces tanto la fuente de señal de entrada como la resistencia de carga. Y por lo tanto vamos a tener que modificar las relaciones que tenemos para la impedancia de entrada, para la impedancia de salida y para la ganancia de tensión, principalmente para la última. Entonces vamos a utilizar como referencia este circuito donde tenemos el amplificador con transistor JFET y tenemos una resistencia de entrada RG. Y entonces vamos a ir a la pizarra para analizar en más detalle cómo se vería el circuito de corriente alterna para este amplificador. De acuerdo, entonces ya tenemos el circuito amplificador aquí en la pizarra y lo que vamos a hacer entonces es mostrar cómo es que pasamos al circuito de corriente alterna ahora que tenemos la fuente de señal de entrada conectada y la resistencia conectada al amplificador. Noten que ellas se conectan vía los capacitores de acoplamiento y noten que aquí tenemos también el capacitor de desacoplo y en este caso el circuito de polarización solo tiene una resistencia en la etapa de entrada que es RG. Entonces vamos a pasar al circuito de corriente alterna, por lo tanto apagamos la fuente de corriente directa y sustituimos los capacitores por cortocircuitos. Ok, entonces ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el circuito de la siguiente manera. Nos quedaría RG acá en la terminal de compuerta, luego vendría el transistor,
La fuente, al estar conectada a tierra por medio del capacitor de desacoplo, nos queda directamente conectada a tierra y la resistencia RS desaparece. Nos quedaría entonces el circuito de esta manera. Ya una vez que hemos apagado las fuentes y que hemos considerado los capacitores como cortocircuitos. Recuerden que aquí tenemos un corto equivalente por efectos del capacitor de desacoplo. De acuerdo, entonces ahora en la segunda parte, igual que siempre, vamos a tomar el modelo equivalente en corriente alterna para el transistor. Y vamos a sustituirlo para obtener ya el circuito equivalente en corriente alterna. Recuerden que el modelo de corriente alterna para el transistor JFET es el mismo modelo en corriente alterna para los MOSFET, para cualquier transistor de efecto de campo en este caso. Ok, entonces nos quedaría de la siguiente manera el circuito. Nos quedaría VS, RS, llegamos a este nodo de acá, y en ese nodo lo que tenemos ahora es la compuerta. Por lo tanto, tenemos un circuito abierto entre compuerta y fuente. La fuente está conectada a tierra y el drenaje está conectado tanto a RD como a RL. Entonces nos queda el circuito equivalente de esta manera. Y de nuevo, entre compuerta y fuente, tenemos la tensión VGS. Aquí tenemos VS. Aquí vamos a tener la tensión de entrada. Y por aquí vamos a tener la tensión de salida. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el circuito equivalente en corriente alterna. Ahora, la impedancia de entrada sigue estando acá. Sería la impedancia que vemos desde la entrada del amplificador hacia el transistor. Y la impedancia de salida, ZO, sigue siendo la impedancia equivalente que ve la resistencia de carga hacia adentro del amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pues, ¿cómo encontraríamos la impedancia de entrada y la impedancia de salida en este circuito? En este circuito que tenemos una única resistencia de polarización RG y que es la única resistencia de polarización que vemos en el circuito equivalente de corriente alterna,
pues entonces ZI tiene que ser únicamente esa resistencia, puesto que entre compuerta y fuente tenemos un circuito abierto. Recuerden que esta es la compuerta, esta es la fuente y este es el drenaje del transistor. Ok, entonces ZI en este caso es únicamente RG, la resistencia RG. Ahora ZO la impedancia de salida en este caso sería únicamente el equivalente de RD en paralelo con RD, igual que en el caso anterior. Son las dos únicas resistencias que vemos en paralelo desde la carga hacia adentro del amplificador. Ok, ya tenemos impedancia de salida, impedancia de entrada y ahora lo único que nos falta encontrar es la ganancia de tensión. La ganancia de tensión sería entonces la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de entrada alterna. Y la vamos a llamar AVS de nuevo, porque ahora sería la ganancia desde la salida hasta la señal de entrada alterna, ¿verdad? Que es VS. Y esa señal de esa ganancia la podemos descomponer, como hicimos en el caso de los BJTs, en dos partes. La podemos descomponer en, primero, la ganancia que tenemos desde la salida hacia la entrada del circuito amplificador, y luego otra etapa que sería la ganancia que hay desde la salida, desde la entrada del circuito amplificador a la fuente de señal, ¿verdad? Nosotros no estamos alterando la relación inicial. Si cancelamos VI obtenemos la misma ganancia inicial, pero en este caso la descomponemos en dos partes. Y noten que esta que tenemos acá es la ganancia de tensión que nosotros calculamos cuando teníamos el circuito sin resistencia de carga y sin fuente de señal. Entonces AVS sería igual a VI sobre VS multiplicada por AVL. ¿Ok? Entonces ahora podemos calcular AVL, que sería la ganancia desde la salida a la entrada del amplificador, y luego calculamos esta otra ganancia que es lo que se conoce también como atenuación. ¿Ok? Para poder encontrar la ganancia total del amplificador. De acuerdo, entonces ahora vamos a calcular la ganancia del amplificador como la relación de la señal, de la tensión de salida hacia la tensión de la fuente de entrada. La descompusimos en dos partes, ¿verdad? Primero la relación desde la salida hacia la entrada del amplificador y luego de la entrada del amplificador a la fuente de señal, ¿verdad? Entonces tenemos la parte de atenuación y tenemos la ganancia que nosotros dedujimos como AVL. Entonces yo voy a simplificar la etapa de salida del circuito equivalente de corriente alterna para entonces ver las relaciones más fácilmente.
entonces me quedaría de esa forma, ¿verdad? Yo tengo ahora en el equivalente en paralelo de RD con RL, tengo la tensión de salida. La tensión de salida V0 aparece en ellas tres, por lo tanto yo lo tengo como la tensión en la resistencia equivalente al paralelo de las tres. Luego, acá, yo tengo la tensión de entrada VI y la tensión VGS es la que encuentro entre la compuerta y fuente que está conectada a tierra. De acuerdo, entonces vamos a proceder de la misma manera como hemos hecho anteriormente. Vamos a encontrar las expresiones para VO, para VI y luego calcularíamos la parte de la tensión. ¿Qué tendríamos? ¿Quién sería VI? La tensión VI es la tensión que aparece en la impedancia de entrada y a su vez es la tensión VGS porque están medidas entre el mismo par de nodos. Como la fuente está conectada a tierra, está conectada a este mismo nodo, por lo tanto VI tiene que ser exactamente igual a VGS. En ese caso. Y ahora, ¿quién sería la tensión VO? VO nuevamente es la tensión que yo veo en la resistencia equivalente de RD en paralelo con RD en paralelo con RL. Y por esa resistencia está fluyendo la corriente de la fuente controlada, que es G sub M por VGS. ¿Ok? Entonces la tensión en esta resistencia tiene que ser el producto de la resistencia por la corriente. Lo que pasa es que como la corriente está fluyendo de abajo hacia arriba, la polaridad real de la tensión de salida es la opuesta a la polaridad que nosotros ocupamos tener o que nos están indicando tener para VO. Por lo tanto yo agrego un menos para indicar que la polaridad es la opuesta. Y esa tensión VO sería menos G sub M por VGS por RD en paralelo con RD en paralelo con RL. Entonces vean que ahora aparece la resistencia de carga en la tensión de salida. Ok, entonces ya podemos encontrar la relación para la ganancia AVL, que es VO entre VI, o sea, menos G sub M por VGS por RD en paralelo con RD en paralelo con RL. Esa es la tensión de salida. Y la tensión de entrada es VGS, de tal manera que se cancelan los componentes de corriente alterna y me queda nada más una ganancia en términos de valores fijos. Ok, esa sería la ganancia del circuito de la salida hacia la entrada de tensión. Y ahora nada más nos queda calcular la parte de la atenuación del circuito de entrada de la fuente de señal para encontrar la ganancia total. Ok, entonces vamos a calcular la atenuación. La atenuación de entrada es esta parte que tenemos acá, VI entre VS. Entonces tenemos que analizar el circuito de la fuente de señal.
¿verdad? Entonces tenemos VS y tenemos VI. Nuevamente podemos utilizar el divisor de tensión para encontrar esta relación que tenemos acá. Entonces, ¿quién sería VI? VI sería VS multiplicado por ZI entre RS más ZI por divisor de tensión. Por lo que entonces la atenuación del circuito de entrada es la relación entre la impedancia de entrada y la suma de RS más la impedancia de entrada. Por lo tanto, ya ahora conociendo la atenuación y conociendo esta expresión, podemos calcular la ganancia total del amplificador. Y sería esta expresión que tenemos acá abajo. Sería menos ZI entre RS más ZI, que es la atenuación, multiplicada por G sub M por RD en paralelo con RD en paralelo con RL. Y esa sería entonces la ganancia total de nuestro amplificador. Recuerden que la atenuación va a estar siempre en el rango entre 0 y 1, ¿verdad? Porque en el peor caso, RS es muy grande y es muy parecida a ZI, por lo tanto este número va a ser una fracción pequeña, o si ZI es mucho más grande que RS, pues el valor va a estar muy cercano a 1, ¿ok? De acuerdo, entonces vamos a continuar con la clase para luego pasar a un ejercicio de ejemplo. De acuerdo, entonces vean que ya cuando agregamos la fuente de señal con su resistencia interna y la resistencia de carga al circuito amplificador, el circuito equivalente en corriente alterna nos queda de esta forma. Recuerden muy bien que entre compuerta y fuente lo que tenemos es VGS, y a la salida lo que tenemos es la fuente de corriente controlada, G sub M por VGS, y la resistencia interna de drenaje del amplificador, o del transistor en este caso, el FET. Y ya aquí podemos ver claramente quién es ZI y quién es ZO. Entonces ZI dijimos que era la resistencia RG, básicamente, que es la resistencia de entrada que vemos desde las terminales de entrada hacia adentro del amplificador. Y ZO sería el paralelo de RD con RD, que es la resistencia equivalente que vemos hacia adentro del amplificador desde la resistencia de carga. Luego, para la ganancia de tensión, lo que hacemos es calcular la ganancia primero del amplificador, que va desde V0 hasta VI. Entonces encontramos relaciones para VO y para VI, y luego, cancelando los términos de corriente alterna, nos quedó que la ganancia de tensión del amplificador sería menos G sub M por RD en paralelo con RD en paralelo con RL. Por lo tanto, RL ahora pasa a formar parte de la ganancia de tensión. Luego, la ganancia total, que sería la relación entre V0 hasta Vs,
la descomponemos en dos términos, uno para la atenuación y otro para la ganancia AVL. Por lo tanto, la ganancia total es AVL multiplicada por la atenuación. Y la atenuación, como vimos, es la relación que existe entre la impedancia de entrada y la suma de la resistencia interna de la fuente, RS, y ZI, que es la impedancia de entrada del amplificador. De tal forma que la ganancia total AVS la obtuvimos como este producto. ¿Ok? Perfecto. Y como práctica, vamos a calcular la nueva ganancia de tensión del amplificador que analizamos anteriormente. Solo que ahora le estamos agregando la fuente de señal con su resistencia interna y le estamos agregando la resistencia de carga. Ya habíamos calculado que la transconductancia del dispositivo o del transistor JFET en este caso era de 5.4 milisiemens. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es calcular la ganancia de tensión para poder encontrar VO dado un VS de 20 milivolts seno de omega t. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a resolver este ejemplo para ya completar la clase de hoy. Ok, entonces vamos a comenzar con el último ejemplo de la clase de hoy, donde tenemos el mismo amplificador, pero ahora le hemos colocado la fuente de entrada de señal y la resistencia de carga de 4,7 kilo ohms. Nos piden encontrar la tensión de salida VO si la tensión de entrada es de 20 milivolts seno de omega t. Nos dicen que IDS es de 12 miliamperes, VGS de corte de menos 3 volts, RD, la resistencia de entrada de drenaje del transistor es de 100 kilo ohms y G sub M lo habíamos calculado anteriormente y es de 5,4 milisiemens. Ok, entonces lo primero, y ahora que tenemos la transconductancia, sería pasar a analizar directamente el amplificador a corriente alterna. Okay. Entonces, capacitores son cortocircuitos y la fuente se apaga. Okay. Y el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría de la siguiente manera, de tal forma que entonces ya ahora nada más sería de sustituir el modelo equivalente como hicimos hace un momento para el transistor de efecto de campo. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese circuito equivalente?
Nos quedaría de esta forma entonces, ¿verdad? Y la tensión VGS siempre conectada entre la tensión de compuerta y la terminal de fuente. ¿Ok? Entonces, ahora lo que podemos hacer es calcular las variables del circuito en relación con este circuito equivalente. ¿Ok? Entonces vean que ya aquí tenemos también marcada quién es la tensión VI y tenemos marcada quién es la tensión VO. Entonces podemos calcular impedancia de entrada e impedancia de salida de una vez. En este caso la impedancia de entrada va a ser R1 en paralelo con R2. O sea, 82 megas en paralelo con 11 megaohms. Por lo tanto, esa va a ser igual a la que calculamos anteriormente, que es una impedancia de entrada de 9.7 megaohms. Luego la impedancia de salida que en este caso vendría siendo el paralelo de RD con RD. Es una RD, perdón. RD en paralelo con RD. Entonces va a ser también igual que la que obtuvimos en el ejercicio anterior, que sería 100 kiloohms en paralelo con 2 kiloohms. Que es 1.96 kiloohms. Y para calcular la ganancia, igual la calculamos en dos partes como hicimos hace un momento. La ganancia de tensión AVS es igual a VI sobre VS multiplicado por VO sobre VI, y esa relación es VO entre VS, de tal manera que la calculamos por aparte. VO entre VI nosotros dijimos básicamente que era menos G sub N por VGS por el paralelo de RD en paralelo con RD en paralelo con RL, que es la tensión de salida, ¿verdad? Escrita de esta manera. Y VI es exactamente igual a VS, por lo tanto VI es VS. Se me cancelan las variables de corriente alterna.
y me quedaría entonces de esa manera la ganancia de tensión AVL. Vean que la presencia de la resistencia de carga en realidad me va a afectar levemente el paralelo de las tres resistencias y por lo tanto me va a reducir levemente la ganancia AVL. O sea, la ganancia ahora va a ser vamos a ver de nuevo, 100.000, 2.000, 1.700. Vamos a ver. Ahora sí, menos 7.5 aproximadamente. Adimensional, ¿verdad? Entonces ven que se redujo un porcentaje porque nos había dado antes como de 10.5, ¿verdad? Ahora se nos redujo a menos 7.5 por la presencia de la resistencia de carga. Ahora calculamos la atenuación. Ok, entonces la atenuación va a ser la relación entre VI sobre VS, o sea, ZI entre RS más ZI. Y ya tenemos calculada quiénes son la impedancia de entrada y conocemos el valor de RS, que son 600 ohms. Entonces, como ahora la impedancia de entrada es tan alta, básicamente la atenuación nos va a quedar muy cercana a 1. Que es prácticamente el 0.999. Entonces vean que la atenuación en este caso va a ser mínima, despreciable de hecho, por lo que la ganancia de tensión total del amplificador va a ser básicamente la ganancia AVL. Ok, entonces ahora voy a borrar acá un momento. Entonces la ganancia total
va a ser la multiplicación de la atenuación por AVL, por lo tanto AVS va a ser básicamente menos 7.5, que es AVL. Y ya con esta ganancia podemos encontrar perfectamente quién es la tensión de salida. Nosotros sabemos que AVS es VO entre VS y nos están dando VS, perdón. Aquí la que tenemos es VS. O sea, menos 7.5 por 2 milivolts seno de omega t. Y la tensión de salida en este caso vendría siendo menos 0,15 seno de omega t volts. Ahora se nos amplifica 7.5 y hay una inversión de fase. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí tendríamos calculada la tensión de salida para la tensión de entrada VS de 20 milivolts. Es una ganancia menor la que tenemos en este amplificador, es de menos 7.5. Pero entonces ya aquí vemos la forma en la que nosotros analizamos los amplificadores completos con transistores de efecto de campo. El modelo equivalente para el transistor JFET es el mismo para el transistor de MOSFET y para el transistor eMOSFET. Lo único que puede cambiar es la forma en la que calculamos G sub M, que no es la misma para los eMOSFET, ¿verdad?, que para el JFET y para el DMOSFET. De acuerdo, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Nos veríamos en un próximo video. Cualquier duda ustedes me consultan, ¿verdad? Y más adelante vamos a continuar viendo lo que es otras configuraciones de polarización y de análisis en corriente alterna, y completaríamos también con la parte de respuesta en frecuencia. Muchas gracias.